situación. Estamos con el doctor Omar Neira, que es un especialista en salud pública, a quien siempre tenemos el gusto de invitar aquí a Buenos Días Perú. Gracias, doctor, por estar aquí. Podríamos hablar de que ya estamos en una tercera ola, quizás por regiones, por el comportamiento del virus en diferentes regiones. Gracias, Pamela, un placer para mí. ¿Qué tal, doctor? Hola, Claudia, gracias. Los datos indican que se ha detenido el descenso de la segunda ola. Esos son los datos públicos del Ministerio de Salud. Hay un descenso también digamos, en el uso de... Había un descenso acelerado del uso de las camas hospitalarias, sí, y eso ya paró y parece que hay un llano. Y en el análisis completo, el aumento de algunos días de pruebas PCR positivas, todo este análisis de las variantes, la baja tasa de inmunización, es 20% de la población que está inmunizada. El mundo anda ya sobre un pico de una tercera ola. Nuestro pico fue en mayo, abril-mayo. Indicaría que podríamos estar en un leve ascenso para una tercera ola. Ahora, no doctor, creo que inmediatamente, ¿no? Haciendo un paréntesis aquí, ¿no? Porque el testeo PCR nos dice si en efecto tenemos el virus o no, pero hablar de una variante Delta es hablar de un secuenciamiento genómico que demora 7 días, ¿no? Según los especialistas. Entonces, no es realmente que tengamos 103 casos de variante Delta en el país, eso no es exacto, 103 que ellos han podido detectar, pero seguramente hay más, conociendo la capacidad de transmisión de la variante. Sí, sobre ello que tú comentas, es importante no cometer el error de la primera y segunda ola y jugar a las cifras. Sí. En la primera ola jugaron a las cifras, Martín Vizcarra salía todos los días a jugarnos con las cifras, en la comunidad científica cuestionábamos esas cifras, porque no son las de la realidad, por una razón. En año y medio no hemos sido capaces de implementar un sistema de vigilancia epidemiológica, un sistema de laboratorios PCR y peor aún vigilancia genómica, que es esto que tú comentas. Entonces, 100 casos detectados por el INS deben ser multiplicados por varios cientos, digamos, o aumentados en varios cientos para entender qué está sucediendo. ¿Cuál es la importancia de la variante Delta? Y lo dice la comunidad científica mundial. La capacidad de contagio es 5 a 6 veces más que el virus original. La capacidad de llevarnos al hospital es mayor. Entonces, como consecuencia, en un sistema hospitalario potente como la del primer mundo, está causando estragos. En el Perú, con un sistema hospitalario colapsado, va a causar estragos. Eso te dice el análisis teórico. Bajo esa fórmula, yo creo que la actual gestión debería a no jugar a las cifras, debería ser responsable y para que un ministro de Salud diga estamos iniciando una tercera ola, es que tiene información mucho más potente que la nuestra. Ahora, tiene al lado a Antonio Quispe, yo lo he entrevistado en otro medio, lo he entrevistado aquí también, repitiendo el tema de la necesidad de los cercos epidemiológicos, de no jugar a las cifras, y me cuesta creer que no estemos ya anunciando, o si anunciamos una alerta temprana que sea realista y anunciando además cercos epidemiológicos, ¿no? Claro, creo que la participación de Antonio es adecuada. Antonio siempre públicamente ha opinado que hay que hacer vigilancia epidemiológica. Ese es el camino, pero claro, necesitas una plataforma. No es que tú haces un cerco y dices, cierro Surquillo, pero ¿qué más? Claro. El cerco epidemiológico es que hay que hacer seguimiento. Entonces, si tú cierras Lima, tienes que hacer en una semana 11 millones de pruebas moleculares. Hoy no tenemos esa capacidad, pero ese es el camino. Y frente a ello, claro, ellos tienen 2 semanas en esto. Hemos perdido una semana en el programa de inmunización, no se han vacunado. La semana que termina no ha habido primeras dosis y eso es responsabilidad del gobierno anterior, no de este gobierno. Y eso es planificación y liderazgo que siempre... Bueno, lo que se ha informado respecto a eso es que ha habido un retraso en el origen, ¿no? Pero yo quería saber si es que usted considera que, por ejemplo, este gobierno tendría que ser mucho más agresivo con las campañas de información respecto a los riesgos de esta tercera ola, porque nosotros tenemos que ver en el espejo del futuro que es Europa, ¿no? Y si a países que tienen estos grandes sistemas de salud les está pasando esto y muchos de ellos están regresando incluso a condiciones muy estrictas, ¿no? Hasta cuarentenas, incluso, bueno, acá también podría pasar. Eso es lo que te dice la epidemiología. Tú tienes Islandia con una tasa enorme de inmunización, tú tienes Israel. Son países que están sobre 70% de la población inmunizada
y hoy están en una ola de contagios enorme. La diferencia está que ellos tienen sistema hospitalario, el sistema de inmunización les ha funcionado y lo que está pasando es que sí llegan personas al hospital, pero no hay un número de fallecidos. ¿Qué te dice esa información? Con tasas altas de inmunización, tú previenes fallecimiento. Eso te está diciendo el primer mundo. Pero en Perú, nuestra tasa de inmunización es baja. Tenemos el antecedente de que además acá nos golpeó una variante lambda que no tiene mucha información. Acá no estamos haciendo investigación. Los institutos responsables del Estado han escapado a esa responsabilidad y creo yo que la universidad como tal, como academia, debería tomar ese rol, pero tampoco puede por una razón. Las universidades están cerradas. No conozco un país en el mundo donde las escuelas de salud hoy están cerradas. Por lo tanto, no se produce información, no se produce ciencia. O sea, de aquí a unos años nos van a faltar médicos especialistas para atender estos casos. Tenemos 2 años de retraso en la formación de los médicos o del personal sanitario que hoy recibe clases online. Y creo que ese es un problema que hemos venido comentando desde la educación escolar, preescolar, hasta la universitaria. No concibo por qué una escuela de medicina, que se supone está preparada para este tipo de enfermedades, no puede aperturar sus clases clínicas de laboratorio, porque estamos entrenados para ello. Y entonces 2 años de formación. Pero no hay una contradicción ahí, doctor, y se lo pregunto porque también hay una corriente muy fuerte y entendible, por supuesto, de madres, de padres de familia que también están exigiendo que se abran los colegios, ¿no? Para que los niños regresen a las aulas. Pero si nos estamos enfrentando ante una tercera ola, ¿no los estaríamos poniendo en riesgo también? Evidentemente que el riesgo existe, eso es indiscutible. Entonces viene una tercera ola y ahí hay que tomar medidas importantes en cuanto a bioseguridad y algunas restrictivas. Pero claro, siempre estamos atrás. En Sudamérica, el único país que hoy no tiene clases escolares universitarias es Perú. Todos los demás países tienen. Algunos en olas no cerraron, otros cerraron semanas. Y creo yo, todo apunta a que esto va a ser endémico por los 4 o 5 años que vienen. O cerramos todo el sistema educativo por los próximos 5 años e intentamos hacer educación online, que sabemos que no funciona, o empezamos a tomar riesgos. El riesgo es enorme, pero sí se puede, Pamela, sí se puede. Hoy hay actividades en este país mucho más riesgosas que el colegio y están aperturadas. El fin de semana, mira, el fin de semana hubo 2 mensajes del presidente de la República. En la mañana con los presidentes regionales dijo, no se van a abrir los colegios hasta que la población no esté inmunizada. Ese mensaje se traduce así, 90% de la población por lo menos debe ser inmunizada. Mi opinión personal es que nunca vamos a lograr esa cifra en este país, 90%. Ningún país ha llegado a esas cifras hasta hoy. ¿Qué te dice eso? Que si yo infiero que esto va a ser endémico por los próximos 5 años, no va a haber colegios 5 años, y en la tarde sale con Gareca a decir, estamos analizando la apertura de estadios. O sea, en este país el espectáculo es más importante que la educación. Entonces tú te das una vuelta el día sábado, por ahí recibí algunas imágenes, y tú veías el Jockey Plaza, me parece, con conciertos. Había pasado para todos la pandemia y es terrible. Pero hay actividades para entender el tema de que por qué los colegios pueden abrir. Tú te das una vuelta por el Parque de la Bandera en Pueblo Libre y al aire abierto, con poca gente, había un concurso de marinera, de folclore. Esas actividades son las que se tienen que hacer. Claro, no, bueno, ya ha sido el Día del Niño, el fin de semana, diferentes municipalidades han hecho actividades con los niños al aire libre. Pueden divertirse, pueden relajarse, pero no pueden estudiar. Pero para ello es importante lo que ustedes decían. Sin vigilancia epidemiológica, sin vigilancia genómica, con una tasa de inmunización baja, sí sería un suicidio aperturar clases. Pero que no hacemos lo otro, por lo tanto no se abre. No, lo que hay que hacer es mejorar los colegios. Las medidas de bioseguridad sí funcionan, sí funcionan. Es un riesgo, sí, es mucho trabajo. Posiblemente sea 100 veces más trabajo que decidir cerrar un país, pero que
¿Nos van a cerrar otra vez? Ahora, doctor, esos son los mensajes, ¿no? Esta tercera ola nos pone en un análisis complicado porque se habla o se adelanta el impacto que puede tener en las muertes y hay muchos que se hacen la pregunta, vamos, ha pasado año y medio, tenemos ya la vacunación caminando, ¿por qué es que esta ola va a ser mucho más agresiva y va a traer muchas más muertes? Si estamos en un escenario en donde ya intentamos seguir adelante con las medidas de bioseguridad, la vacunación va a seguir avanzando a buen ritmo con los grupos etarios. ¿Cuál es el impacto como tal y cuál es el mensaje, más allá del cerco epidemiológico, que eso va a venir de parte del gobierno y de todo lo que se anuncia en esta tercera ola? Las medidas de bioseguridad acertadas, con evidencia, nunca fueron informadas y aplicadas en este país. Eso te explica las altas tasas de contagio. O sea, Perú tiene el mayor número de fallecidos del mundo, con las medidas restrictivas más importantes, más fuertes. Creo yo que el gobierno debería hacer una campaña potente y establecer y reestructurar las medidas de bioseguridad. O sea, las cosas que realmente funcionan y las cosas que no. Lavado de manos, ponerse bien la mascarilla, distancia. Ponerse bien, Pamela, es tan sencillo ponerse bien. El presidente Sagasti, yo no le vi una sola salida donde usara adecuadamente la mascarilla. Creo que fue una vez, le llamaron la atención y nunca más. ¿Y por qué uso el ejemplo del presidente Sagasti? Porque el ciudadano común ve a él y dice, yo tengo si que él lo usar. hace así, yo también Entonces, lo puedo tú hacer, ves a Angela Merkel, tú ves al primer ministro coreano usando mascarillas quirúrgicas adecuadamente y el informe es ese, eso se llama promoción de la salud y eso nunca se dio. Eso ayudaría enormemente a que la población entienda y no baje lo que estamos viendo hoy. Llamado atención al presidente que el fin de semana se ha reunido con los gobiernos regionales y le ha dado la mano a todo el mundo. Cuando llegó el saludo al ministro de Salud, Hernando Ceballos, tenía la mascarilla por acá. Entonces, ahí en comunicación de riesgo de parte del gobierno estamos cometiendo errores. Estamos cometiendo errores. O sea, digamos, el tema de bioseguridad es vital. Nosotros, el personal sanitario, los que no nos hemos contagiado, básicamente no nos hemos contagiado por el uso de las mascarillas sanitarias, que son las especiales para altos niveles de bioseguridad, pero no nos hemos contagiado. De otras enfermedades que normalmente nos contagiamos. Incluido COVID. Yo he estado con cientos de pacientes COVID, he estado en pisos UCI, he viajado por todo el Perú por todo esto de bioseguridad y no por una razón. Las mascarillas siguen siendo el artículo o el dispositivo más importante, pero claro, hoy tuve centros masivamente asistidos, aglomerados, y la población no está siendo responsable. Y ahí llamar la atención a que todos podemos hacer que esta tercera ola sea de menor impacto. ¿Qué debemos hacer? No podemos estar visitando a las familias en espacios cerrados. En el parque sí. No podemos asistir a eventos. Yo veo todos los restaurantes. Perú es potente en la actividad culinaria, pero en todo caso cerremos las calles, algunas calles, y se haga en ciertos espacios libres la atención de restaurantes, pero no podemos asistir a lugares cerrados porque eso implica. Y Claudia, para responderte, ¿por qué Delta puede causar estragos? Porque toda la evidencia dice que esta variante, la mutación que se ha producido, lo hemos comentado alguna vez acá, lo que te hace al virus es mucho más potente porque va a evadir. El virus no es que detecta que hay unas vacunas, pero el sistema per se de lo que es un virus dice acá algo sucede, para transmitir más, si no muto voy a desaparecer. Y el virus no está para desaparecer, está para persistir. Y eso hace que Delta nos podría ocasionar estragos mucho más importantes que las anteriores. Bien, doctor, le agradecemos muchísimo por haber venido el día de hoy. Seguramente, y a medida en que esto vaya avanzando y qué decisiones se van tomando, vamos a ir viendo cómo se mueve la cosa y seguramente tendremos la oportunidad de conversar. Encantado. Otra vez. Siempre un gusto, doctor Neira. Gracias por acompañarnos y ya sabe.